Hola, mi nombre es Pamela Menoscal y hoy hablaremos de la aplicación de las matemáticas en el arte y específicamente de la atención en piezas de arte. Para entender la aplicación de las matemáticas en el arte, debemos primero definir qué es el arte. El arte se define como una acción o producto realizado por un individuo para expresar una idea o una emoción en una obra que usualmente suele ser estética. En este caso, precisamente, es necesario conocer la división hecha por Charles Baudelaire en su libro Las Bellas Artes, que fue publicado en 1746. En este libro divide las bellas artes en arquitectura, escultura, pintura, música, literatura y danza. Y bueno, hoy en día se conoce también que el cine es el séptimo arte. En este caso me pareció prudente saber el concepto de arte y acotar también la división de este, pues vamos a hablar acerca de modelos arquitectónicos y como habíamos dicho anteriormente, está incluido en la división de bellas artes. Me pareció interesante hablar acerca de modelos arquitectónicos, pues no solamente es una forma de expresar mediante el diseño, sino también es una necesidad que siempre ha tenido el hombre y me pareció interesante que se junte el arte y las necesidades básicas del ser humano. Bueno, empezaremos hablando de Gaudí. Gaudí fue un arquitecto español, se considera como uno de los máximos representantes del modernismo catalán por su sentido de geometría y volumen. Él en muchas de sus obras arquitectónicas utilizaba lo que serían las catenarias, los paraboloides hiperbólicos, las hipérboles, los helicoides, los conoides y muchas otras formas. Hay que recalcar que Gaudí encontraba gran inspiración en lo que es la naturaleza, en el estudio de las formas orgánicas y de las formas que le podrían llegar a dar. Y de ahí viene a que la mayoría de sus obras recuerden bastante esta forma orgánica, estas formas naturales que caracteriza bastante a Gaudí. Y bueno, yo conocí a Gaudí gracias a un video de Ter. Gracias, Ter. Una de las formas que utilizaba Gaudí en sus obras era la catenaria, que ya habíamos hablado, que ya le habíamos mencionado anteriormente. Y la catenaria es una curva que adopta una cuerda de densidad uniforme sujeta por dos extremos y es sometida únicamente a la fuerza de gravedad. Ahora vamos a pasar a la historia de la catenaria. Pero primero hay que aclarar que la catenaria no es una parábola. Digo esto porque Galileo, en 1638, en su obra Diálogos sobre Nuevas Ciencias, asumió que la forma que adquiriría una cuerda al estar suspendida como una catenaria sería una parábola. Hoy sabemos que no es así, pues existen muchas diferencias entre la catenaria y la parábola. Y una de sus diferencias es que la parábola está descrita por una ecuación cuadrática y la catenaria por una función hiperbólica. Y bueno, en 1690 Jacob Bernoulli propone definir la fórmula de la catenaria a acta eruditorum, perdón por la pronunciación, no sé cómo se pronuncia muy bien eso. Esta era una revista científica y la respuesta fue descifrada por Johann Bernoulli. Johann Bernoulli era el hermano menor de Jacob y Johann descubrió la ecuación independientemente a su hermano, pues había una rivalidad entre ellos, pero lo hizo junto con Leibniz y Huygens en 1691. Y la fórmula de la catenaria es y igual a A por coseno hiperbólico de X sobre A. Esta es una definición muy por encima de lo que es la catenaria porque quiero avanzar con otro tema que son las curvas funiculares. Y las curvas funiculares se obtienen cuando de un arco catenario se suspenden diferentes cargas puntuales. Bueno, ya sabemos que la catenaria es la curva que se forma cuando una cuerda se deja caer
y es suspendida, pero lo que pasa con este arco catenario es que solamente sería capaz de sostener su propio peso. Mientras que obviamente si rediriges cargas a este arco catenario, siendo que se creen curvas funiculares, el diseño que toma este arco, si lo volteamos, llegaría a soportar el peso de estas cargas que hemos agregado. Y bueno, en la realización de un puente, hipotéticamente hablando, no solamente al momento de diseñarlo vamos a tener solo esas cargas, sino que vamos a tener muchas cargas porque obviamente muchas personas van a pasar por un puente, ya sea personas, carros, y va a tener un peso y no sabemos cómo va a estar distribuido, cómo sería si llegáramos a ver una curva funicular. Y en este caso lo que se hace es que a la catenaria se le dirige una carga uniformemente distribuida. Y entonces en este caso la forma que llegaría a tomar esta cuerda sería la de una parábola. Esto se lo suele ver siempre en los puentes colgantes, pues la forma que tiene la cuerda es la de una parábola, siempre será la de una parábola. Ahora que ya sabemos todo esto, podemos hablar de un tema que no tiene que ver mucho con lo hablado anteriormente, pero es muy importante para llegar a la conclusión del proyecto. Y para esto debemos recordar que es una curva funicular, como habíamos dicho anteriormente. Y bueno, una curva funicular es cuando a una catenaria se le ejercen cargas que desfiguran la forma de la catenaria. Y esto se debe a la tensión que causan estas cargas a la catenaria. Y nos vamos a quedar con esta palabra, tensión, porque es muy importante para lo que vamos a hablar próximamente. Y así, solo con esta palabra tensión podemos abrir paso para hablar de tensegridad. Y pues la tensegridad es un principio estructural que contiene partes rígidas y partes tensas. Y su rigidez está dada por la tensión que comprime las partes rígidas. Este término tensegridad fue implementado por el arquitecto Buckminster Fuller, que fue el que estudió este principio de tensegridad, pero no fue algo que utilizó mucho, porque bueno, sí lo utilizó o exploró, pero la persona que sí exploró la tensegridad fue uno de sus estudiantes, fue el artista Kenneth Nelson, que exploró totalmente esta técnica en esculturas y lo llevó a muchos ámbitos. Fuller sostenía que las tensiones eran más importantes que las compresiones, especificando que la arquitectura históricamente era de compresión. Un ejemplo que vemos normalmente de cómo la compresión ha estado en la historia de la arquitectura por mucho tiempo es los arcos. Estos arcos tienen un problema que es el empuje horizontal. Este empuje horizontal normalmente está desviado por otros aparatos ortopédicos que lo ayudan a desviar este empuje horizontal y a que no se desplome el arco. Y bueno, de ahí salió la parábola y la catenaria como opciones para no utilizar todo este material que se utilizaba normalmente en los arcos y en las cúpulas o en las bóvedas, que lo que hacían era que lo utilizaban para desviar estas fuerzas horizontales. Y las catenarias y las parábolas ya tenían en su forma la manera de sobrellevar estas cargas horizontales que tenían los arcos. Y bueno, una forma de poder palpar estas estructuras de tensegridad es haciendo las denominadas figuras imposibles, que las puedes hacer con palitos de helado e hilo. Y bueno, aquí estoy yo haciendo una figura imposible con los principios vistos anteriormente. Y con esto puedo concluir lo importante que es reconocer todos los fenómenos que pasan a nuestro alrededor y cómo, percatándonos de esto, podemos llegar a hacer estructuras muy eficientes
ligeras y estéticamente bonitas.